Vamos a ver si lo puedo grabar en menos de 15 minutos. Con razón del último vivo, la porción de la parashá de Noé, correspondiente a este tema de la proyección profética que hace el tema de los nefileos, híbridos humano-demoníacos, que están en el Génesis y que en eso consistía la esencia de la maldad de los días de Noé, proyectado en el final de los días, tal como dice el Mesías Yeshua. Con todas estas políticas del transhumanismo y del transespecismo y toda la maquinaria global, propagandística y cultural funcional a esta perversión de los últimos días. No es solamente que hay, hay un grupo pequeño de personas que se les ocurrió esto porque, no sé, les parece genial. Hay una agenda detrás de esto, hay un grupo de personas poderosas que están abocando una cantidad inmensa de recursos hacia esto. Yo veo, por ejemplo, que desde que cayó el desde que levantaron el muro de Berlín, se dieron cuenta que, o sea, toda la discursiva de la nueva izquierda, pero principalmente el comunismo clásico no funcionó por el tema de la familia y de los principios. El matrimonio heterosexual con principios cristianos es una barrera en el inconsciente de la gente desde lo medular, desde lo molecular de la sociedad, que es el individuo, particularmente el varón que es cabeza de hogar. Históricamente, el carácter del hombre como representante de su familia es como un muro alrededor de la familia. No se puede enseñarle a una persona que la forma en la que está seguro es quitándole todas sus libertades, quitándole todos sus derechos, vendiéndole privilegios caprichosos a las personas como si fueran privilegios, porque los individuos sanos, los individuos que son congruentes con lo que esperan de la vida en cuanto a sus convicciones y su comportamiento, el esfuerzo que ponen en las cosas, son producto de una familia sólida, son producto de una figura de autoridad firme. La autoridad, la figura paterna, que es nuestra primera noción de autoridad en la vida, es quien nos impulsa a asumir retos. Yo me acuerdo clarito, una vez que me metí en una piñata con niños más grandes que yo y no agarré nada y me puse a llorar enfrente de mi papá. Y mi papá no es que me denigró porque no fui capaz de obtener por mis propios medios los caramelos de la piñata, sino que él como que me puso los pies en la tierra. O sea, yo realmente no me sentí descorazonado, sino que mi papá me dio una lección importante en la vida. Él me dijo, hijo, pero es que sí es, sí, o sea, tienes que buscar la manera de agarrar. Y yo con 5 años, yo entendí lo que significa la competencia, yo entendí lo que significa el lograr cosas. Mi mamá me hubiera dicho, ay, pobrecito, ven, vamos a hablar con el dueño de la fiesta, que eso está bien, eso está perfecto, eso lo hace una mamá cualquiera. Pero papá no, papá me puso los pies en la tierra, papá me enseñó cómo funciona el mundo. Y la autoridad es como las estructuras son seguridad. Una casa necesita muros que dividan la casa en secciones. No puedes tener el baño al lado de la cocina, pues hay gente haciendo sus necesidades. Los muros son necesarios, esas estructuras brindan protección. Cuando un niño no se le interrumpe un capricho espontáneo, no se les ponen esas estructuras de cómo funciona la vida, va a crecer con un sentimiento profundo de desprotección. Cuando se les ponen límites en la vida, las personas entienden que hay eh, figuras de autoridad y figuras de fuerza, porque el carácter con el que a nosotros nos imponen límites son demostraciones de carácter, de fuerza. Eso brinda un sentido de protección. Crecer sin límites es crecer con un sentido de desprotección y de orfandad en la vida. Por eso la agenda del comunismo no funcionó cuando había familias fuertes, que ellos extendieron por etapas. Primero
la inmoralidad, la perversión sexual, el promover que el hombre estuviera fuera de la casa. Con un hombre con grietas es una familia disfuncional y desestructurada fijo. Cuando Dios hizo al hombre en el Edén, lo hizo de primero. Como cuando vas a hacer una casa, tú primero echas el fundamento, echas ¿cómo se llama? Los basamentos, la parte que sostiene todo lo de arriba. Ahora, esa parte no es más importante que lo que está arriba. Los muros son igual de importantes porque si no se meten los malandros y nos matan. Nos morimos de frío sin el techo, nos congelamos, nos cae la lluvia. No es que es más importante, pero si no está el fundamento, si tiene grietas, si está defectuoso, la casa se cae. Y eso lo entienden los ideólogos de izquierda porque son personas que, si tú ves la literatura que ellos tienen, los profesionales son psicólogos, son sociólogos, son propagandistas, son filósofos, entienden cómo funciona la mente de las personas, por eso son buenos para montarse en el poder, por eso son excelentes en su discurso, en su narrativa, en su fraseología emocionalista. Ellos levantan pasiones, por eso son buenos montándose en el poder. Primero destruyeron al hombre, lo sacaron de la casa y después su sujeto de experimento fue la mujer. Ahí vienen todas las ideologías o sea, que tratan de disociar de una naturaleza que es propendiente a un rol que eso tiene una consecuencia en nuestras estructuras sociales, tiene un reflejo en nuestras estructuras sociales, no es lo contrario, no es que las estructuras sociales tienen una consecuencia en las decisiones, el comportamiento de la naturaleza, es al revés. Ahora, todo eso mucha gente lo sabe, pero lo medular es que siempre vemos el foco del ataque y del discurso en contra de, eh, por ejemplo, está hablando de un tema que nada que ver con religión, porque siempre las personas que argumentan de esto lo hacen desde la ciencia, desde la filosofía. Entonces la gente sale de una argumentar en contra de la religión. Porque sí, ciertamente la religión cristiana, judeo-cristiana, es el principal defensor de la vida, pero no es porque sean los principales defensores de la vida, sino porque, a pesar de que no son los argumentos más contundentes desde el punto de vista de la ciencia, son los que tienen más poder, demostrado empíricamente desde la experiencia, desde la estadística, de remover a una persona ideológicamente desde un punto de vista hasta el otro. Quienes pasan por una experiencia personal cercana con la religión cristiana tienen un cambio de paradigma. Por eso de inmediato tratan en la mente del escucha, asociar negativamente el conservadurismo, la religión con los pro vida. Si no fuera la mayor amenaza, si no tuviera poder de cambiar esa concepción desde el individuo mismo, no se le atacaría tanto. Es más, no se le atacaría nada. No se le tiran piedras a un árbol sin fruto. ¿Para qué? Eso es perder la piedra. Ahora vamos al tema de lo medular. La desestructuralización del el entretejido social que tiene la religión en cuanto a los principios de lo que significa ser humano y de la dignidad inherente a esos conceptos que están en nosotros por nuestra cercanía con la religión cristiana, que es que somos hechos a imagen de Dios y por lo tanto tenemos una dignidad, tenemos un valor que está más allá de lo material, más allá de lo palpable, de lo experimentable, que es lo que quiere desarticular el tema del aborto. Pues, el tema del aborto en sí, quitando el tema del genocidio, no es ni siquiera un medio, sino un fin para... Perdón, no es que es un fin, sino que es un medio. Porque desde la ciencia es irrebatible que una vida es una vida. Entonces ahí es donde entra la reflexión filosófica y disociar el valor de la vida humana de la esencia eterna y de que nosotros valemos porque estamos hechos a la imagen de Dios. Una vida, una vida, una vida tisular, que es el adjetivo
que hace referencia al tejido. Bueno, desde un punto de vista materialista, operacional, no, no puede hacer lo que hace un ser humano adulto. Desde un punto de vista filosófico sí, porque incorpora la potencialidad, es en esencia eso que ya se está convirtiendo. O sea, si yo no me atravieso en su proceso y no le impido de manera externa seguirse desarrollando, él ya está convirtiéndose en eso que va a ser. Él es en esencia eso que va a ser. Y en ese sentido, un niño no es un adulto, pero está en proceso de serlo. Por lo tanto, tiene el mismo valor. ¿Qué le da valor a una vida humana desde el punto de vista materialista o operacional? La experiencia, los recuerdos, el apego emocional que le tenemos porque no habiendo nacido no tenemos ningún tipo de vivencia con él. Por eso se ataca con especial saña la defensa bíblica, religiosa, espiritual, porque la fe sí tiene argumentos contundentes, la filosofía también, pero no se suele desde la filosofía argumentar sino contra la fe. Porque, por ejemplo, el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Tú me conociste desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo dicen que el niño en el vientre de Elizabeth, el profeta Juan, salta cuando entra en presencia de el Mesías que estaba en el vientre de María. Desde un punto de vista de lo científico, eso no tiene poder en un debate, pero desde el punto de vista de cambiar la perspectiva, las emociones inherentes a lo pasional del debate, sí tienen poder. Esta filosofía humanista de convertir al hombre en un conjunto de materias, en un conjunto de células, sin más valor del que aporta desde el utilitarismo, es la misma narrativa del final de los días cuando se quiere instaurar esta nueva normalidad transhumanista, transespecista. Porque, ¿qué define un ser humano? ¿Qué define una persona? Yo puedo hacer un híbrido humano-reptil y puedo legislar sobre eso y me lo tienen que aceptar porque tienen la misma utilitariedad que tiene un ser humano. Pero desde la fe, desde lo bíblico, desde el Génesis, vemos que hay una simiente de Adán, una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente, que hay una lucha, hay una pugna por esta tierra. Y hay una marca de la bestia que el propósito de esto no es profundizar en qué consiste exactamente, sino en su naturaleza, en lo que comporta, en lo que implica, que es primero la imagen del hombre puesto en lugar de Dios, como acto de rebeldía, de rechazo, de darle la espalda al Creador y convertir al hombre en su propio Dios. DARPA, el Instituto de Desarrollo Tecnológico para el Departamento de Defensa en los Estados Unidos, con presupuesto federal, utiliza o investiga por lo menos con tecnología transhumanista para el uso del mejoramiento de la guerra en Estados Unidos. Super soldados, animales genéticamente mejorados para ser utilizados con fines bélicos. Por eso la cultura de Hollywood, los cómics, los superhéroes, es una insensibilización para luego aceptar más fácilmente esto. En Génesis 6 dice que los héroes, los hombres de renombre de la antigüedad, los poderosos, eran los nefileos. Quizás los recibimos a los nefileos de nuevo con el cuento de los superhéroes en esta era.